7 minutos. Unión Sin Fronteras Radio presenta dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual con el pastor José Hernández. Disfruta de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Bendiciones para todos y para todas. Déjenme decirles que hoy es martes 10 de enero de este hermoso año 2023. Vayan pues los saludos para toda la audiencia, para nosotros. Para mí es importante cuando ustedes interactúan y comparten a través de las redes sociales, a través del Facebook, Instagram, WhatsApp. No se olviden compartir también con sus familiares. Quizás haya alguna palabra que les haga falta a ellos y pueda suplir esa necesidad espiritual. Recordemos compartir. Son las 8:09, hora capitalina. Estamos aquí en la ciudad de Caracas. Es una mañana fresca, muy fresca. Está aquí conmigo la hermana Catherine Hernández en esta importante serie, El Dios de lo Imposible o el Dios de lo Sobrenatural. Hay cosas que no se pueden explicar, son sobrenaturales y Dios tiene la autoridad y la facultad para regir sobre ellos y para obrar de esa manera. Así que hermana Catherine, muchas gracias por estar con nosotros. La hermana Carola y Hernández también está allí con los diseños y contribuye en el compartir. Nuestra hermana Community Manager, Keila de Carmona, directo desde Lara. Y quiero informarles también que nuestro director Luis Rengel está en plena recuperación, está en avance. Tuve la oportunidad de verlo el sábado, compartir, y ya el hombre, gracias a Dios, está caminando y habla, pronuncia palabras. Así que bueno, bendiciones para todos. Estás escuchando dosis de conocimiento. Quito el sonido. Esta es una programación que llega gracias a Dios primeramente, y a la Sociedad Misionera Internacional, Unión Venezolana, esparcida a nivel nacional. Ella es la que se encarga de sufragar todos los gastos que se producen aquí. Y también a todos los propagadores de esperanza, aquellas personas que tienen los números de cuenta o el número de cuenta de la Unión Sin Fronteras, y se encarga de hacer sus aportes para que se mantenga al aire esta hermosa programación. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Bien, estamos entonces aquí celebrando la fiesta del Señor en el tiempo bíblico. Y como ustedes bien conocen, a nosotros nos compete estar empapados de las situaciones bíblicas, de la historia del pasado, y saber cuál es el poderío del Señor. El Señor es un Dios poderoso, actúa de manera sobrenatural. ¿Cómo es posible que un hombre, verdad, pueda convertir esta agua en vino? Y el Señor lo hizo en las bodas de Caná. Una persona que tenía el sistema nervioso destrozado, sus facultades mentales atrofiadas y su cuerpo desgarrado, haya sido curado así en un espabilar, en un abrir y cerrar de ojos. Son cosas sobrenaturales. La ciencia médica se queda corta y se queda loca también con las manifestaciones sobrenaturales del poder del Señor. ¿Cómo actúa el Señor? Estamos hablando de la nación de Egipto. Egipto, a pesar de que está en el mundo hoy con nosotros, ¿verdad?, no fue raída de la faz de la tierra, quedó como una nación pequeña, muy pequeña en el mundo.
y no tiene el protagonismo político como lo tenía antes. Ahora, ¿qué sucede? Que Faraón, cuando Dios mandó a Moisés que le dijera que dejara ir al pueblo porque le iba a ofrecer sacrificio, dijo: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? Claro, era una nación politeísta, creía en diversos dioses, deidades, diversas deidades, hablamos ayer. Tenían necrópolis, tenían el dios de la muerte, Anubis, infinidades de deidades de dioses paganos. Y bueno, allí Dios iba a mostrar que Él era Dios, ¿sí? Que Él era Dios, que Él es el soberano y que se cumple lo que dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios hizo milagros, hizo grandes prodigios, hizo allá en la tierra de Egipto. Ahora, habían 3 lecciones que el Señor iba a demostrar con su poder sobrenatural. Primero, lo dijimos ayer, que la sabiduría de los hombres fuertes era como vana de los egipcios, de sus líderes. Segundo, que el poder de sus dioses no era nada, no podían hacer ni bien ni mal. Y hablamos del Salmo 115, de Jeremías capítulo 10, versículo 3. Hablamos de Levítico 19, 4 y Salmo 97, 4. Tercero, que Dios iba a vindicar o a reivindicar su propio nombre. Y las naciones se iban a quedar aterradas con ese poder. Y así sucedió. Así sucedió. Ahora, una de las primeras plagas, la pueden ustedes leer, el poder sobrenatural del Señor. La pueden leer ustedes en Éxodo capítulo 7, versículo 17 en adelante. Así dijo Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé la vara que tengo, con la vara que tengo en mi mano, le dijo Moisés a esta gente, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá todo el río. Y los egipcios tendrán asco de beber las aguas del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en la presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. ¿Qué tal? Y la gente asombrada. Faraón asombrado. El pueblo egipcio asombrado. Asimismo, los peces que habían en el río, ¿qué sucedió? Murieron. Más de 129 especies de peces hay en el río Nilo. Y se corrompió tanto esto que los egipcios no pudieron tomar agua porque se convirtió ¿qué? En sangre. Y dice la palabra de Dios que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Eso lo hicieron quiénes? Los hechiceros. Y Faraón se fue a su casa. Ahora, el río Nilo abastece más de 10 naciones y pasa por ahí, por Egipto. Y este río fue considerado el más largo del mundo. Sin embargo, mediciones desde el año 2007 y el 2008 han redefinido el nacimiento del Amazonas en la cuenca del río Apurímac, al sur de Perú, designándolo como el río más largo del mundo. Y en el 2010 se confirmó que el río Amazonas es el río más largo del mundo y tiene 7.062 kilómetros desde su nacimiento en la quebrada Apacheta, región de Arequipa. Entonces, ¿el río más largo del mundo cuál es? No es el río Nilo, es el río Amazonas. Ahora, ¿cuántos kilómetros tiene el río Nilo? El río Nilo tiene una longitud de 6.650 kilómetros aproximadamente. Y ese es el río del cual estamos hablando, porque el río permanece como la gracia de Dios, sigue corriendo. Y no se ha secado, no se ha agotado. Este río era un río productivo de vida. Tenía 129 especies de peces.
famosos reptiles tales como el cocodrilo, ¿sí? El cocodrilo del Nilo, ¿sí? La tortuga caguama, las aves, la gaviota enana, la cuchara común, la garza real, el cormorán grande, entre muchas especies. Era un río de vida. Y hacía ese riego, sus brazos serpenteaban por distintas regiones de Egipto, y esto traía vida. Recordemos que en Egipto es una zona seca y poco llueve. Poco llueve. Ahora, ¿cómo veían los egipcios este río? Los egipcios veían este río como un dios. Y la primera plaga iba dirigida contra el río Nilo. Sí, contra el río Nilo. Se adoraba este río como un dios, y el monarca iba allá diariamente a cumplir sus devociones, el cual era otro objeto de veneración religiosa para los egipcios. ¿Qué hacía entonces el faraón? Todas las mañanas iba allá al río a ofrecer su ritual al dios río. Tenían este río por santo, como los hindúes consideran al Ganges santo también. Y hasta veneraban los peces que había en el agua del río Nilo como dignos de rendirle culto. Bebían el agua así con sagrada reverencia, sacaban el agua del río Nilo y tomaban así. Con cuidadito. ¿Vio? Qué reverencia tan tremenda le tenían a este Dios, entre comillas. Y sentían ese deleite y creían que las ondas del río, en sus ondas había una fuerza divina que curaba las enfermedades del cuerpo. El agua de este objeto de su homenaje idolátrica se transformó ahora en sangre. Los animales que contenían, ¿qué sucedió con esos animales? Se convirtieron en una masa de podredumbre. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, el primer milagro sobrenatural que Dios hizo, ¿cuál fue? Tornar el agua ¿en qué? En sangre, el agua del río Nilo. Así es. El agua del río Nilo. ¿Por qué, hermanos queridos, amigos y amigas? ¿Por qué la gente estaba con eso? Bueno, porque rechazaron a Dios. Usted lee, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 25, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 25, y dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué los egipcios y esas naciones se fueron al paganismo? Porque negaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad por la mentira. Y ahí empezó, dijimos que la historia se dividió en dos. Los que adoraban a Dios y los que adoraban a Mamón. Los que adoraban al Dios de este mundo y se crearon deidades, y Satanás aprovechó todo ello. Déjenme decirle, estimados amigos y amigas que me están escuchando y que me están viendo, esto tenía un poder, tenía un fin. Dios pensaba libertar a su pueblo, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Y Moisés era el caudillo. Moisés era el representante del Señor. Y Moisés iba a romper con el poder de Dios del yugo de la servidumbre de los hijos de Israel. Y Moisés prefiguraba ¿a quién? A Cristo, quien había de quitar el yugo del pecado sobre la familia humana. Y Satanás lo sabía. Satanás sabía que cuando Cristo se humanizase, cuando Cristo viniese a esta tierra, iba a hacer milagro para demostrar al mundo que Dios los había enviado. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Satanás tembló por su poder, falsificando la obra que Dios había dado por medio de Moisés. Y Satanás esperaba no solamente agarrar y qué, y obstruir todo el plan de salvación.
Pero Dios es Dios, hermano. Dios es Dios de lo sobrenatural. Y cuando Cristo se humanizó, nadie le pudo prohibir a Jesucristo que realizase los milagros de liberación. Y el milagro más amplio, más grande, más sobrenatural que puede ocurrir en el ser humano es la transformación de su ser, de su corazón. Ese es el milagro más grande. Entonces, había una lucha detrás de esta escena del paganismo allá en Egipto. Había una lucha detrás de esta idolatría que alejaba a una población, una nación completa de amar a Dios. Había una lucha terrible y espantosa. Era una lucha espiritual. Y lo dice el apóstol Pablo: no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Entonces, en las influencias satánicas estaba en la nación egipcia. En la nación egipcia. ¿Compartió el link, Catherine? Muy bien. Compartan entonces aquí el link, que no lo veo por aquí, para que compartan y compartamos todos, porque es importante que la gente nos escuche, que usted comparta, se haga propagador de esperanza, de este mensaje de salvación. Bien, hemos hablado entonces de que en la primera plaga que cayó sobre la tierra de Egipto, cayó sobre el río Nilo. Era un dios, y ahora ellos se dieron cuenta que realmente no era Dios, que era un elemento de la naturaleza que cumplía funciones, por supuesto. Funciones, porque el agua, ¿qué es? El agua es vida. El tomar agua, el bañarnos, el asearnos, el hacernos pediluvio, baños de asiento, frotaciones, el tomar agua en la mañana pura o acompañada con limoncito. Esto ayuda y regenera las células. Pero nosotros no adoramos el agua. ¿Quién adora el agua ahorita aquí? Sí hay gente de la India, los hindúes. Nosotros adoramos a ¿quién? Al Creador, porque Él es el que merece la honra, la gloria, y es bendito por los siglos de los siglos. De los siglos. Los egipcios, tanto Faraón como el pueblo, se quedaron aterrados. ¿Qué tuvieron que hacer? Dice la palabra de Dios: cavar pozos para poder encontrar agua, para nutrirse. ¿Pudieron tomar alimento del río? No, señor. Todo era una masa de podredumbre. Primer milagro sobrenatural de parte de Dios: las aguas convertidas en sangre. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con más de dosis de conocimiento, el Dios de lo sobrenatural. El faraón no quería escuchar y Dios intentaba hablar. Por medio de 10 mensajes le quería explicar que su pueblo dejara ir. El faraón no quería escuchar y cuando menos lo pensó, el Señor estaba allí. Y las aguas se volvieron sangre y la rana Egipto llegó con piojos, moscas y pestes que el ganado padeció, y la úlcera heridas causó, del cielo granizo cayó, langostas llegaron al pueblo y el cielo se nubló, mas cuando perdió a su hijo se ablandó su corazón. El faraón no quería escuchar y Dios intentaba hablar. Por medio de 10 mensajes le quería explicar que su pueblo dejara ir. El faraón no quería escuchar y cuando menos lo pensó, el Señor estaba allí. Y las aguas se volvieron sangre y la rana Egipto llegó con piojos, moscas y pestes que el ganado padeció, y la úlcera heridas causó, del cielo granizo cayó, langostas llegaron al pueblo y el cielo se nubló, mas cuando perdió a su hijo se ablandó su corazón. Haz de la palabra de Dios tu guía segura. Efecto inmediato.
Dosis de conocimiento. Entonces el pueblo, uno piensa a veces que es la lucha contra lo humano. Realmente es contra lo humano, pues no podemos obviar eso, es una realidad. Pero lo que quiero decir aquí es que detrás de eso hay un trasfondo espiritual. Es una guerra. Satanás ha tratado de engañar y ha engañado a las naciones del mundo de una manera sorprendente. Lo ha engañado ¿a quién? El diablo. Ha engañado al mundo de una manera sorprendente. Yo me quedo aterrado, ¿no? Aterrado con eso. Cómo Satanás ha hecho desastre. Cómo sumergió a las naciones antiguas en el paganismo. Pero gracias a Dios que siempre queda un remanente, que le sea fiel al Señor. De los egipcios se salvaron varios en esa época. Reflexionaron muchos y muchos salieron, pues. La multitud mixta. Y de la multitud mixta hubo un remanente que es salvo. ¿Por qué? Porque creyeron al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Lo creyeron. ¿Está ajena la tierra a este poder satánico terrible y espantoso? No, señor. Hay 3 espíritus en forma de rana que van por todas partes del mundo. ¿Cuántos espíritus? 3, dice el Apocalipsis. Las ranas son anfibios que son animales inmundos. ¿Animales cómo? Inmundos. Y eso está escrito en el libro de Apocalipsis. De Apocalipsis está escrito eso. Hay que buscar. Y vamos a hablar sobre esto, hermanos queridos. Hay que hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque la segunda plaga que viene sobre fue sobre los egipcios, ¿cuál sería? Escuchen. Las plagas de las ranas. Muy bien, sí, señores. Segunda plaga, segundo poder sobrenatural de parte de Dios. Las ranas. ¿Qué son las ranas? Bueno, las ranas no es otra cosa sino son tipos de anfibios caracterizados por su gran capacidad de salto. ¿Sí? El croar de las ranas, ¿no? Ajá. Y gracias a la morfología de sus extremidades posteriores, fueron desarrolladas, hacen potentes saltos. Los ejemplares más pequeños de las ranas miden 8 centímetros, mientras que los más grandes pueden alcanzar hasta 30 centímetros. ¿Qué tal? Animales inmundos produjo el río Nilo. ¿Cuántas especies cuenta el mundo de este tipo de anfibios? Más de 6.600 especies, la mayoría de las cuales reparten su vida entre el medio acuático y terrestre. ¿Usted conoce las ranas? Yo conozco las ranas. Una vez estaba una hermana gritando: ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasó, hermana? En el baño. Un animal rechoncho con los ojos grandotes y el cuerpo frío. Era una rana grandota que veía. Bueno, eso da cierto repulsión, asco, tomar una rana. Pero hubo que hacerlo, no podíamos hacer otra cosa. Una bolsa y agarrar la rana y lanzarla al monte. Hay unos que le llaman ranas plataneras porque se la pasan ¿dónde? En los plátanos. Los plátanos es una mata muy fresca, muy fresca. Bueno, ¿usted se imagina, hermano, Venezuela invadida o tu país invadido por ranas? Por cantidad, eso pasó. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y repítele las palabras: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo te castigaré con ranas en todos tus territorios. En todo el mapa geopolítico de esta nación iba a haber rana, proliferación excesiva de rana. Y entonces las ranas van a entrar a tu casa, van a entrar a tu cámara, a tu habitación donde duermes, y en las casas de tus siervos, en todo tu pueblo, en tu horno, en tu
acomodar en tu vaso, en tu cuchara, en tu plato. En todos lados va a haber rana. Y la gente se quedó aterrada. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos. Extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros también volvieron, hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Recordemos que esto fue un hechizo simplemente, un hechizo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti. ¿Cuándo? Por tus siervos y por tu pueblo, que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. ¿Y qué dijo Faraón? El versículo 10 del capítulo 8. Y le dijo, mañana. ¿Y qué le dijo Moisés? Se hará conforme a tu palabra. Se hará conforme a tu palabra. ¿Qué tal, estimados amigos, amigas? Segunda plaga sobre la tierra de Egipto. Las ranas. Ranas por todos lados. Y Faraón, hermanos, dijo, ¿cuándo quieres que hagas desaparecer las ranas? Y le dijo, ¿cómo? Mañana. Faraón le dice, ¿a quién? Sí. Ahora, ¿por qué mañana? Porque Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo? Él dice, mañana. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy mismo? Si el pueblo está acosado, ya está obstinado de tantas ranas, ¿por qué mañana? Faraón designó el día siguiente con la secreta esperanza de que en el intervalo las ranas desapareciesen por sí solas, librándolo de esa manera de la amarga humillación de someterse al Dios de Israel, porque el Dios Oru, el Dios de los dioses, el hijo de Osiris, se creía él con un poder sobrenatural. La plaga, sin embargo, continuó hasta el tiempo señalado, en el cual en todo Egipto murieron las ranas, pero permanecieron sus cuerpos putrefactos, ¿dónde? Allí, en el territorio de Egipto, corrompiendo la atmósfera. Estos dioses, hermanos, estos animales eran considerados como animales como sagrados. ¿Te das cuenta? Entonces lo que Dios hace tiene un propósito y tiene un fin. Primero, el río Nilo, en la primera plaga, ¿cómo quedó? Descartado, no es ningún Dios. Es agua que fluye, que serpentea por todo el territorio a nivel mundial. Son las aguas. Que no es digna de adoración, no, señor. Y que el río no pudo hacer nada para que no se convirtiese en una peste, una podredumbre, y muriese todo lo que había de vida en su seno. Quedó definido que el río simplemente era un elemento de la naturaleza, y que por encima de los elementos de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, hay uno que rige, que se llama Jehová de los ejércitos. Jehová, el creador, el sustentador. La segunda plaga, que fue la de que el mismo río produjo ranas. ¿Por qué ranas? Porque este animal era considerado por los egipcios como un animal como sagrado y no querían destruirlos. Pero esas viscosas ranas se volvieron como, se tornaron intolerables. Pululaban hasta que el palacio de Faraón y el rey estaba impaciente. Todo el mundo estaba aterrado. Hay una diosa en Egipto que se llama la diosa Heket o Eket, H-E-Q-E-T, Eket. Y esta diosa Eket era la benéfica de la patrona del nacimiento y era consorte de Canún, el dios representado como un alfarero dando forma a hombre en una rueda de alfarería. Eke, diosa con la cabeza de rana, es
representada dando vida a un recién nacido. Entonces, ¿por qué Dios envía esta segunda plaga de rana? ¿Por qué no envió otro tipo de plaga? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Herir a los falsos dioses, ¿de dónde? De Egipto. Y la diosa Heque o Heque, que era la diosa del nacimiento, del dar vida, era una mujer y su cabeza era forma ¿de qué? De rana. Y atendiendo un parto. ¿Te das cuenta? Y por eso lo tenían como sagrado. Y como el río, estaban en el río, decían, estos animales son como sagrados. Ahora esos animales sagrados se convirtieron, sagrados según ellos, se convirtieron ¿en qué? En un terror para todo el pueblo. Se volvieron intolerables las ranas. Pululaban por todos lados. Por todos lados pululaban las ranas. Y la gente se obstinó. Y los egipcios dijeron, ¿pero qué Dios puede ser este? El río Nilo nos está dando muerte a nosotros. Y este poco de ranas que infectan. Dios le quitó la vida a las ranas. Y las ranas por montones infectaron todo el ambiente allí. Todo el ambiente. Segundo golpe, ¿para quién? Para las deidades de Egipto. No temáis que no son nada, dice la Biblia. Porque ¿quién es el que tiene el poder para dar vida, para quitar vida, para crear? No es nuestro Dios. Él es el que puede. Él es el que puede. Entonces las plagas tuvieron el propósito de desacreditar a tales dioses y demostrar el poder del Dios de los hebreos. Es el Dios no solamente de los hebreos para nuestros tiempos, y debería serlo para aquel tiempo, el Dios de toda la tierra. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. Entonces las plagas, la segunda plaga tuvo como propósito desacreditar y demostrar que este Dios de las ranas, el Dios Heque, no era absolutamente nada. Segundo enfoque de la segunda plaga, destruir la fe en el río Nilo como objeto de adoración. ¿Qué tal? Qué tremendo, ¿no? Las plagas. 2 plagas hemos visto hasta ahora del poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural del Señor. Primero, el Señor demostró que esta plaga, la segunda plaga, que es de rana, dejó al Dios Heque sin ningún tipo de ¿qué? De fuerza. No lo tenían, de hecho. ¿Que era la diosa de la vida? No, señor. ¿Quién es el que da la vida? Dios. Los egipcios se quedaron aterrados. Segundo, que su río de adoración, el río Nilo, había producido plagas para ellos mismos. Salieron de allí. Y entonces en una inmensa cantidad de ranas, pues, que infestaron toda la tierra y molestaron a todo el pueblo, ¿sí? De modo que por el poder de Dios verdadero, su ídolo fue contaminado y transformado en una fuente de peligro para sus moradores. La gente no tenía paz. Yo me imagino esos momentos de terror, ¿no? Vamos a la cama y vamos a tomar agua, y de aquí el agua salió una rana del vaso y la gente sufriendo. Vamos al baño y no podía ni hacer sus necesidades. Y el bebecito lo encontraban las ranas saltando por aquí y por allá, y bañarse tampoco podían. Fue algo aterrador para ellos. Y se dieron cuenta que no era ningún tipo de ¿qué? De dioses, y que la diosa Heque tampoco era nada. Tampoco era nada. Vamos a un espacio de música y ya volvemos con más del Dios de lo imposible. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol.
Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí está. Esta es una dosis de conocimiento que no afecta tus sentidos. Dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Bien, bien, estamos de vuelta aquí en Dosis de Conocimiento para tu Bienestar Espiritual, en la serie El Dios de lo Imposible. El Dios de lo imposible es el Dios nuestro, el creador del cielo y de la tierra. Dios tiene infinidades de mundos que administra y gobierna y que le deben tributo. El único mundo que se atrevió a violentar las leyes fuimos nosotros aquí en la tierra. Pero gracias al poder sobrenatural de Dios que obra en nosotros. Como lo decía ayer la hermana Keila en su programación, el poder sobrenatural de Dios en el corazón del ser humano, que lo transforma, nos transforma. Que en este 2023 sea de transformación para tu vida, para la mía, para nuestras vidas. Hay personas que interactúan, recuerden interactuar con nosotros. Benjamín Rosales, saludos, feliz día, bendiciones desde los Valles del Tuy. Tenemos a nuestra hermana Laura Dávila. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, siempre familia espiritual en unión sin fronteras. Gracias, hermana, muchas bendiciones para ti, hermana Laura. Raquel Ramírez, o Rachel, buenos días, Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Sí, hermana, hay que entregar el corazón al Señor. Keila Pérez, el Dios sobrenatural sigue obrando en esta radio, amén. Sonia Muñoz, buen día, Dios los bendiga, mis hermanos, hermoso programa. Saludos a nuestra hermana Sonia y a su esposo allá en El Junquito, tierra del frío. Benjamín Rosales, las ranas, así es, hermano, la segunda plaga de las ranas, qué tremendo, ¿no? Se ganó Benjamín un abrazo fraterno. Benjamín aquí nos mostró una cabeza de rana. Samuel, ¿cómo serán millones de ranas? Será terrible, Samuelito, yo no vivo esa experiencia. Qué tremendo. Ángela Andrea, bendiciones al equipo de Unión Sin Fronteras. Gracias, hermana Ángela. La hermana Cassandra Contreras de Hernández, directo desde República Dominicana. Dios le bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Shalom, shalom, mi hermana, para ti. Zuleima González, bendiciones, saludos. Nuestro Dios es un Dios vivo, verdadero. Los demás dioses son muertos. Estamos aquí 100% de acuerdo, hermana Zuleima, desde Maturín. Desde Maturín. Así que bueno, vayan las bendiciones para todos. Gracias por interactuar con nosotros. Es importante interactuar, conversar y comentar también. Estamos aquí en el Dios de lo imposible, en dosis de conocimiento para su bienestar espiritual. Hemos visto cuántas plagas, 2. La primera sobre el río Nilo. Dios, río Nilo, le quitamos el Dios y lo dejamos solamente río Nilo. ¿Que el agua es vida? Sí. ¿Que nos beneficia? Por supuesto, externamente e internamente. Segunda plaga, la plaga de las ranas. Son animales como inmundos, impuros. Y los dioses, los egipcios la tenían como un dios. ¿Sí? El dios Eket. Y no podía ser así. Quedó demostrado que él no es el Dios de la vida. Quedaron demostrados que eran animales molestosos, que infectaron todo y su podredumbre fue inmensa en la región, que hubo ranas por todos lados. Pero hubo una tercera plaga. ¿Sabe por qué, hermano?
En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 16, vamos a leer el 15. El 15, entonces Jehová dijo a Moisés, el 15, pero viendo Faraón que se le había dado reposo, porque él dijo, quíteme la plaga para mañana, Dios se le quitó para mañana, entonces dice, endureció su corazón, y no los escuchó como Dios le había dicho. Se puso terco, me perdonan las mulas, más terco que una mula, dice el dicho popular. Qué cosa terrible, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. El dios Gek es el dios de la tierra, decían también los egipcios. Qué cosa terrible, ¿no? Para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió como piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con su encantamiento, pero no pudieron. Dios le dijo al diablo, hasta aquí llegarás. Y hubo piojos tanto en hombres como en bestias. Las mujeres, piojos por todos lados. ¿Qué había? Escuchen, ¿qué había? Sufrimiento, lamento por todos lados, piojos por cantidad. La gente no aguantaba, hermano. Mira, ahorita la ciencia, hay 3 tipos de piojos. ¿Cuántos tipos de piojos? 3, tomen nota. 3 tipos de piojos. Piojos de la cabeza. Estos piojos de la cabeza son los que se encuentran en el cuero cabelludo y son más fáciles de encontrar en la nuca y alrededor de las orejas. En Venezuela ha existido plagas de piojos y especialmente los que hemos pasado por esa etapa, aunque todos hemos sido muchachos. Es terrible, ¿no? Esto, piojos. Yo tenía un peine, mamá tenía un peine que le llamaban sacapiojo. Después la ciencia aumentó y sacaron el sacaliendre. Entonces uno se peinaba así en una franela y ese piojero loco. Y son fáciles de transmitir, solamente basta con tener contacto con la persona. Esos piojos vuelan y producen un escozor, una picazón horrible. Está el piojo del cuerpo, que vive en la ropa tipo ácaros y la ropa de cama también. Y se desplazan sobre la piel para alimentarse. Este tipo de piojo afecta con mayor frecuencia a la persona que no puede bañarse o lavar la ropa con regularidad, como las personas sin hogar. Esas personas que vemos nosotros andrajosas en la calle, esos están llenos de piojos también. Y hay colchones donde ustedes le dan, se acuesta, en esos lugares campestres también, que no los sacan a llevar sol. El astro rey no los mata con su fuerte calor. Entonces esos ácaros, esos piojos viven también allí. Y en la ropa, por eso hay que practicar la higiene. Están los primer piojo, entonces piojo de cabeza, de la cabeza, que están en el cuero cabelludo. Segundo piojo, piojos del cuerpo. Quiere decir que viven en la ropa y en la cama y se desplazan y se alimentan de distintas partes del cuerpo y producen unas pequeñas rosetas. Y el tercer piojo, el piojo púbico, también llamados ladillas. Piojos púbicos que se encuentran en la piel y en el vello del área púbica, en la zona privada, vergonzosa de nosotros, llama Pablo. Ahí están. También pueden encontrarse, aunque con menos frecuencia, en el vello corporal grueso, como el vello del pecho, las cejas y las pestañas. También existen esos piojos. Así es. A menos que se traten, dicen los médicos, de manera adecuada, los piojos pueden convertirse en un problema recurrente. Algunos son de los signos y los síntomas más comunes que provocan los piojos incluyen la siguiente: picazón intensa. Escuche, madre, usted que me está escuchando y padre, ¿usted tiene hijos? Si es padre, sí, si es madre, sí. Y si no, usted ha sido un niño o ve niños que están así rascándose o abajo o en sus partes íntimas. Bueno, tiene piojo ese muchacho. Tiene piojo. Produce picazón. ¿Picazón cómo? Intensa.
en el cuero cabelludo y en las zonas genitales. Sensación de cosquilleo por el movimiento del pelo. Ay, siente que se me mueve el cabello. Son los piojos que van avanzando en esa pobre criatura. Presencia de piojos en el cuero cabelludo, el cuerpo, la ropa, el vello púbico o en otras zonas con vello corporal. Los piojos adultos pueden tener más o menos el tamaño de una semilla de sésamo. ¿Sabe usted qué es el sésamo? El ajonjolí. O pueden ser un poco más grandes también. Entonces, piojos, hermanos, 3 tipos de piojos. ¿Ha sufrido usted de piojo? Escríbenos, interactúa con nosotros. Yo digo que sí, yo he sufrido de plaga de piojo. Claro, cuando estaba muchacho. Y ahora que soy adulto pensaba que los piojos se habían acabado. No, señor. Mis hijas, ¿eran piojosas o no? Las Morochas y Karen. Ellas tuvieron sus piojos también en la escuela. Y todos los días con el cepillo. Y lavarse, y la higiene, y el cambiarse de ropa, todo. Ese es el tipo de piojo que yo conozco, ¿no? Los otros piojos, bueno, sí, esos que están en los colchones, en las ropas, también he padecido de eso. Ah, sí, nuestra hermana Keila dice por ahí que esa plaga no salen de las escuelas, siempre permanecen, ¿no? Allí. Y Keila tiene una hermosa criatura, ¿vale? Una niña. Ami, la cantante. Hay que cuidar mucho a la niña. Esos piojos se alimentan de la sangre, succionan la sangre. La sangre es vida para nosotros y es vida para este tipo de plaga. Entonces, la tercera plaga que cayó sobre los egipcios con el poder sobrenatural de Dios, ¿quién fue? ¿Qué fue? La de los piojos. La de los piojos. Así es. Bien, entonces, alargó su mano a Aarón y el polvo de la tierra, hemos dicho que se convirtió en piojos. ¡Qué tremendo! Piojos por todo Egipto. Y el faraón viene y llama a los magos. Hagan ustedes lo mismo para que vean que estos son unos hechiceros. Y no pudieron hacerlo. La obra de Dios se manifestó entonces superiores a la de Satanás. Amén, hermano. Siempre ha sido así. La obra de Dios es mayor. Es mayor. Ahora, ustedes se pueden acordar y lo ven en las películas. Hay una serie de Moisés y de José en Egipto. Eso creo que son unos actores y actrices. Creo que son de Brasil, creo. Yo poco veo esas películas, ¿no? Y esas series. A veces que tengo un tiempito por ahí me echo una escapadita. Pero no hay tiempo para ver esa enorme serie. Pero me llamó la atención la de los sacerdotes. En los dibujos, en los tiempos bíblicos, la historia. Especialmente los sacerdotes estaban todos como rapados, afeitados, completo. ¿Por qué? Porque al acercarse a los altares, en el caso de que una persona no podía acercarse a los altares si llevaba un insecto. No. Un animalillo. No. Era muy impuro. Los insectos eran como impuros. Los piojos eran impuros. Y los sacerdotes, para resguardarse contra el más leve riesgo de contaminación, llevaban solamente vestiduras de lino y se rasuraban la cabeza y el cuerpo todos los días para poder ministrar donde en los altares. ¿Qué tal? En los altares. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos queridos. Ahora, ¿quién podía ministrar en los altares? ¿Se pueden ustedes imaginar la severidad de este castigo milagroso impuesto a la idolatría egipcia? Mientras duró esta plaga, ningún acto de adoración pudo llevarse a cabo, y fue tan grave que los magos mismos exclamaron: dedo de Dios es este. No pudieron hacer nada, absolutamente nada. Entonces hubo hormigueo, picazón, comezón en toda la tierra de Egipto, en los habitantes, hermanos queridos. Y rasquiña por aquí, y rasquiña por allá, y en la cabeza, y en el cuello, y en todos lados. Pero ¿en qué lugar de Egipto no había polvo? Y todo ese polvo se tornó en piojo. Qué plaga tan angustiante, hermano, tan terrible. Las ranas usted podía agarrar y qué hacer, y echarlas. Sí, pero el piojo, ¿cómo hacía? Y dígame si eran piojos esos pequeñitos para verse. Y eso me imagino que todos quedaron con sus rosetas y cosas, los egipcios. ¿Quién puede hacer eso? La ciencia lo puede hacer. No, señor. Dios, hermano.
porque Dios es el Dios de lo imposible. No hubo, clamaron a Horus, clamaron a Abis, clamaron a Osiris, clamaron a los distintos dioses para que les librase de esta espantosa plaga, y los dioses de Egipto fueron impotentes. Porque la autoridad es de Dios. Dios manda a la naturaleza y lo obedece. Dios está por encima de las leyes que rigen el universo. Fue Él el que las estableció. Fue Él el que estableció las leyes que rigen el cosmos. Y los científicos no se dan cuenta de eso, algunos o en su mayoría los científicos. Y piensa que no se puede alterar el curso de nada. Dios puede alterar todo, porque Él conoce, Él es el originador, el creador, el sustentador de todo. De tu vida, hermanos queridos, de tu vida. Claro, hay una plaga que es más terrible que los piojos. ¿Sabe usted cuál es? La plaga del pecado. Esa penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos y nos infecta y produce escozor. Produce escozor que la gente se quita la vida angustiada. Produce escozor que la gente se desanima, se desalientan, pierden el hambre. Produce desesperación, el pecado en el ser humano. En otros incrementa la maldad, el asesinato, el robo, el homicidio, la rebelión, la rebeldía, la apostasía, el chisme, la crueldad. Esa es una plaga enorme que se llama pecado. Pecado. Y Cristo vino a libertarnos a nosotros también de la plaga del pecado. A ti y a mí. A todos nosotros. Dios, hermanos, Dios tiene un poder sobrenatural. Mira, Dios le dijo a un enorme pez, no sé qué tipo de ballena sería, que se tragara a Jonás, y se lo tragó. Y Jonás no fue digerido por los jugos gástricos de estos enormes peces. No. Fue protegido durante 3 días y 3 noches y luego fue vomitado en Nínive. Dios dio una lección allí. Dios dijo que el gallo cante para que haga reflexionar a Pedro, y el gallo cantó. ¿Te das cuenta? Dios le dijo a un gusano que se comiera una calabacera para dar una lección ¿a quién? A Jonás, y Dios lo hizo. Entonces la naturaleza está subordinada a su creador. Y recordemos que tú y yo, ¿qué somos? Creación de Dios. ¿Quién es nuestro creador? No es Él. Estamos subordinados a su poder. ¿Qué hacen las criaturas? Rendirle homenaje al creador. Al creador. Al Dios de lo sobrenatural. Al Dios de lo sobrenatural. Así es, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas que me ven y que me escuchan. Estamos en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual, para tu crecimiento. Esperemos que estas conferencias, esta serie del Dios de lo imposible, sean de bendición para todos. Estamos analizando el poder sobrenatural de Dios en la tierra de Egipto. Faraón se creía Dios. Los ciudadanos, los egipcios, creyeron que de verdad era el dios Horus. Tenían sus creencias, que la faraona también tenía su poder, que habían deidades, pero Dios le demostró a través de esto, de su poder sobrenatural, que eso no es así. Que el único poderoso, ¿quién es? Él. Que los muertos nada saben. Se lo estableció Dios a los egipcios. Primera plaga, el río Nilo, convertido en sangre. Segunda plaga, las ranas. ¿Sí? Las ranas. Tercera plaga, la plaga de los piojos, que causó angustia en todos lados. Causó angustia en todos lados. Quiere decir que el dios Eket, que es el de las ranas, el dios de la vida, la gente quedó aterrada, asombrada. El río Nilo quedó demostrado que no tiene ningún tipo de poder. Que el que produce vida, ¿quién es? Dios. Y la plaga de los piojos, que salió del polvo de la tierra, quedó demostrado que los dioses, las deidades egipcias no eran absolutamente nada. Tenemos una cita para mañana, Dios mediante. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, gracias por su atención, que el Señor les fortalezca. Nos veremos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la mañana, aquí en Unión Sin Fronteras.
Muchas gracias a los operadores técnicos, gracias a los operadores en las redes sociales, a la community manager y gracias a todos ustedes. Recuerden que esta programación llegó gracias a Dios primeramente y a la Unión Venezolana. Esta es una presentación de la Sociedad Misionera Internacional.